Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos. Marcos capítulo 8. El evangelio que hemos estado estudiando este año, ¿no? ¿Cómo nos fue en el tiempo del grupo del viernes? Bien, ¿cierto? Estudiamos sobre la alimentación de los 4,000, ¿cierto? Marcos 8 del 1 al 10. Hoy vamos a leer Marcos 8 del 11 al 21. ¿Listo? Voy a orar para comenzar. Padre Celestial, muchas gracias una vez más por este día que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la vida que nos has dado, por la oportunidad que nos das de estar hoy aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella nos animas, nos enseñas, nos redarguyes, nos confrontas, Señor, y nos muestras realmente quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que tú puedas obrar en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permita conocerte más, amarte más y tomar la decisión de vivir cada día conforme a tu palabra, Señor. Gracias por esta hermosa congregación, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por los que vienen en camino, Señor. Tráelos con bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les estaba diciendo, el viernes en los grupos estuvimos estudiando Marcos 8 del 1 al 10, ¿cierto? Y meditábamos en la compasión de Jesús hacia una multitud de gentiles que necesitaban ser alimentados. En ese texto los gentiles no reciben las sobras para comer, no reciben las migajas que caen de la mesa, sino que por el contrario, Jesús ahora los está tratando como a hijos. El maestro dispone un banquete de pan y de peces y manda a sus discípulos a que sirvan el alimento a la multitud. Todos comen, todos son saciados y aún sobra, hay abundancia, ¿cierto? Y yo notaba ese contraste entre esta alimentación de estos 4,000 gentiles y la escena de la mujer sirofenicia, ¿cierto? Que ella decía, pues, yo sé que primero son los hijos, pero aún los perrillos podemos alimentarnos de esas migajas que caen de la mesa. Y aquí Jesús está multiplicando el pan en abundancia para alimentar a los gentiles. Aquí se encontraban en una región gentil. La alimentación de la que habíamos leído antes en Marcos capítulo 6 era una alimentación a pueblo judío, estaban en territorio judío, aquí estaban en territorio gentil. Con eso en mente, leamos entonces Marcos 8, 11 al 21. Dice, entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Y se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Y él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 12. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? Hasta este punto del Evangelio de Marcos hemos visto que a los discípulos les hace falta entendimiento. A ellos se les dificulta comprender lo que Jesús les está enseñando con sus palabras a través de las parábolas y con sus acciones a través de los milagros.
Y quiero que rápidamente revisemos Marcos 4:13. Marcos 4:13. Y les dijo, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Le está diciendo Jesús a sus discípulos. Luego Marcos 6, 51 y 52. Marcos 6, 51, 52. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Una vez más, los discípulos no entienden. Y miremos en el capítulo 7, versículos 17 y 18. Capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice, y cuando dejó a la multitud y entró a la casa, en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar? Entonces vemos aquí que el Evangelio de Marcos nos muestra que a los discípulos les faltaba entendimiento. En este texto que acabamos de leer hoy, Marcos 8, del 11 al 21, Jesús cuestiona a sus discípulos por discutir sobre la falta de pan en la barca, ¿cierto? Y además por no entender la recomendación que Él les está haciendo sobre la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Si miramos ahí en el versículo 18, Jesús alude a algo que han dicho los profetas. Hay una frase ahí que han dicho Jeremías y Ezequiel, y es, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Los que están tomando notas y quieren tomar nota de las citas, Jeremías 5:21 y Ezequiel 12:2. Jesús está aludiendo a esto que han dicho los profetas, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen o no oís. Ahora es interesante que nuestro texto de hoy, Marcos 8 del 11 al 21, está enmarcado entre la curación de un sordomudo, en el capítulo 7, versículo 31 al 37, y la curación de un ciego, en Marcos 8, 22 al 26. Esto no es coincidencia, hermanos. El Señor ha sanado un sordomudo y ha sanado un ciego, y el evangelista dispone estas dos narraciones como un marco para esto que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Ustedes tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Y aquí Jesús en el capítulo 7 ha sanado un sordomudo, y en el capítulo 8 más adelante, que es el siguiente texto que vamos a estudiar este viernes en los grupos, sana un ciego en Betsaida. Entonces está ilustrando la condición de sordera y ceguera espiritual de sus discípulos. Estos milagros no solo muestran el poder de Jesús obrando a favor de estos discapacitados para que puedan oír y para que puedan ver, sino que también muestra la necesidad que tienen los discípulos de ser sanados por el poder de Jesús en sus ojos y en sus oídos espirituales. La necesidad que tienen ellos de el poder de Jesús obrando en sus vidas para entender las palabras y las acciones de su Maestro. Finalmente, en el texto que leímos hoy, Jesús les recuerda a los discípulos la multiplicación de 5 panes para 5,000 personas. Bueno, hombres, porque dice que sin contar mujeres y niños. Y la multiplicación de 7 panes para 4,000 hombres. Y cierra esta escena en el versículo 21, cuestionando a sus discípulos. Y les dice, ¿aún no entienden? O sea, ustedes acaban de ser testigos de la multiplicación de 5 panes para 5,000, de 7 panes para 4,000, sobraron canastas, de la primera multiplicación sobraron 12 canastas, de la segunda sobraron 7 canastas, y están discutiendo porque solo trajeron un pan. Entonces Jesús les dice, ¿aún no entienden? Y si está tomando nota, el título de este sermón es
era lo que yo le respondía al Señor a esa pregunta cuando terminé de leer el texto. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que debemos entender? Señor, ¿qué es lo que debemos entender? Y pidámosle al Señor en esta mañana que nos ayude a entender lo que Él nos está enseñando a través de 3 elementos en este texto. 3 elementos. El primer elemento es la señal, en los versículos 11 al 13. Si se dan cuenta, en esos versículos del 11 al 13, la palabra que más se repite es señal, ¿cierto? Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Esta palabra señal, si lo recuerdan cuando vimos nuestro miércoles de milagros, y fue un miércoles en la noche que hablamos acerca de los milagros, esa palabra señal se refiere a milagros. Cuando dice señal del cielo, se está refiriendo a que están esperando a que Jesús haga un milagro que provenga del cielo y que les demuestre a ellos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías prometido. Los fariseos quieren poner a prueba a Jesús y le piden un milagro del cielo. ¿Acaso, y me preguntaba yo, acaso Jesús no acaba de hacer algunos milagros? Multiplicó unos panes, sanó un sordomudo, sanó a la hija endemoniada de una mujer sirofenicia. Claro, Él acaba de hacer milagros, pero esos milagros los hizo en secreto. Miren ahí capítulo 7, versículo 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Y ahí seguimos leyendo la escena de la mujer sirofenicia. Pero él entra en una casa como sigilosamente, como a escondidas, que nadie lo vea, y en secreto tiene esta conversación con esta mujer. Luego en el versículo 33, en la curación del sordomudo, dice, entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. O sea, él saca al sordomudo de la multitud, lo lleva aparte a solas y hace el milagro. Entonces ahí también es en lo secreto. Y en el 8.1 dice, en aquellos días cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la multitud, y empieza a conversar con sus discípulos. Y son sus discípulos los que se dan cuenta del milagro de la multiplicación del pan. De pronto la multitud no se dio cuenta. Diría, Jesús fue y mandó a traer pan para todos, fue y compró pan para todos, ¿cierto? Pero los que presenciaron el milagro de la multiplicación fueron los discípulos. Entonces Jesús está haciendo estos milagros en secreto y los fariseos seguramente por eso no se habían percatado que Jesús ya antes de esta conversación, por lo menos en el relato de Marcos, había hecho otros 3 milagros. Solamente el que recibía el milagro y seguramente los 12 que siempre estaban con Jesús estaban viendo el obrar poderoso de Jesús. Esas señales milagrosas, solamente el que recibía el milagro y los discípulos. Ahora, por otro lado, Jesús no hacía milagros para llamar la atención o para demostrarle a los religiosos de su época, a los fariseos, que Él era el Mesías prometido. Esa no era su intención. Por el contrario, en el Evangelio de Marcos vemos y hemos visto que cuando Jesús hace un milagro, lo hace lejos de la multitud. Y también le pide al que recibe el milagro que no le diga a nadie, ¿cierto? A veces vemos esa escena. Jesús acaba de sanar a alguien o de liberar a alguien y le dice, por favor, no le diga a nadie, váyase calladito a su casa o preséntese al sacerdote, pero no le diga a nadie. Es una frase también común. ¿Por qué Jesús entonces, primero, por qué estos fariseos están pidiendo una señal si Jesús ha hecho muchas? Y si los fariseos están ahí en ese momento, que veíamos en la predicación de Andrés de hace 15 o 20 días, es porque vinieron de Jerusalén porque han escuchado lo que Jesús ha hecho.
Entonces ellos están ahí pidiendo una señal, dice que para ponerle a prueba. ¿Cuál es la intención de estos hombres? Estos hombres no se acercan a Jesús con fe, como los que se acercan a Él cuando necesitan un milagro, ¿cierto? La mujer con el flujo de sangre, o Jairo, o este sordomudo, o la mujer sirofenicia que recién hemos visto. Se acercan con fe, porque saben quién es Jesús y porque saben que Él puede obrar un milagro. Pero aquí los fariseos no se están acercando con fe, se están acercando solamente para, a ver, demuéstrenos que usted de verdad es el Mesías, como retándolo, ¿no? Y por eso Jesús se niega a darles la señal que están pidiendo. Jesús no está ahí para cumplir los caprichos de los fariseos, hermano. El viernes comentábamos en el grupo que si Jesús se hubiera presentado como el superhéroe que los judíos estaban esperando, con los superpoderes que ellos creían que debía tener su superhéroe prometido, seguramente todos habrían creído en él. Si él hubiera llegado así con una corona de rey, una capa azul en un caballo, con una espada matando romanos, ¿cierto? Pues hubieran dicho, este es el Mesías. El problema de los fariseos fue que no pudieron ver que Jesús sí era el superhéroe prometido, el que realmente ellos necesitaban. Ellos no pudieron darse cuenta de los superpoderes de Jesús porque no eran ellos los que, no era eso lo que ellos esperaban que Él tuviera, esos superpoderes de Jesús. ¿Cuáles eran esos superpoderes? ¿Cuáles eran esas señales de Jesús? Amar y tener compasión por todos, sin importar si eran judíos o gentiles. Perdonar pecados sin importar la magnitud del pecado. Sanar enfermos no solo física, sino también espiritualmente. A todo el que se acercaba a Él con fe. Liberar del demonio de Satanás a las almas cautivas. De los demonios y de Satanás a las almas cautivas. Por eso los fariseos pedían señales, porque no tenían la capacidad de entender que Jesús era Dios mismo obrando milagrosamente sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre el demonio y sobre la muerte. Hermanos, no le pidamos señales milagrosas a Dios para probarlo. Pidámosle al Señor que nos ayude a entender y agradecer los milagros que Él ya está haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y ese es el primer elemento, la señal. El segundo elemento es el pan. El pan. Primer elemento, la señal. Segundo elemento, el pan. Los discípulos se habían olvidado de aprovisionarse con suficiente pan. Solo tenían un pan en la barca, dice el versículo 14. Ha pasado todo lo de la multiplicación de los panes y ellos ya están todos en la barca y dicen, bueno, ¿quién agarró pan? Agarraron pan suficiente para el camino, por lo menos 13 panes, lo de los 12 y lo de Jesús, ¿cierto? No, cuando fueron a ver solamente llevaban un pan. Los discípulos creen que lo que Jesús les dice sobre la levadura, luego en el versículo 16, en el versículo 15, perdón, tiene que ver con la falta del pan físico. O sea, como que si Jesús les está diciendo cuidado con lo de la levadura, ellos creen que es que está hablando del ingrediente para hacer pan. Y ellos sí ven que el Señor nos está regañando por no haber traído pan suficiente. Creen que lo que Jesús les dice sobre la levadura tiene que ver con la falta de pan. Y discuten sobre esto entre ellos. Y por eso Jesús les tiene que recordar que Él ha multiplicado el pan cuando lo han necesitado. Y que no solo ha multiplicado para que coman y se sacien, sino que también ha sobrado pan. Entonces, ¿por qué se preocupan de llevar un solo pan? Si cuando están con el Señor no les ha faltado, antes ha sobrado. ¿Qué es el pan, hermanos queridos? Sí. El pan rollo, las mogollitas integrales,
El de queso, los cocos, las chicharronas. Claro, pero el pan del que sobre el que estaban discutiendo los discípulos, ¿qué era? El alimento, muy bien. El pan es el alimento, es la comida. Si se dan cuenta, comer, y ese verbo conjugado también es uno de los que más se repite aquí en el capítulo 8. El pan es esa comida, ese alimento físico que todos los seres humanos necesitamos para vivir, ¿cierto? Pero quiero que leamos qué dice Mateo 6, 31 al 33. Mateo 6, 31 al 33. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya Jesús les había dicho en el Sermón del Monte, ¿por qué se preocupan por lo que tienen que comer y tomar y vestirse, por sus necesidades? Dice, el Padre Celestial sabe, Él sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Buscar esas cosas? ¿Buscar el pan, buscar el vestido, buscar la bebida? Exactamente, lo que tenemos que buscar primero, o sea, nuestra mayor prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia, porque nuestro Rey se encarga de suplir nuestras necesidades. Y así como anhelamos que nuestras necesidades físicas sean suplidas, aún más debemos anhelar que nuestra necesidad primordial en la vida sea saciada por el pan de vida eterna que descendió del cielo. Y quiero que lo leamos en Juan, capítulo 6. Ya ustedes lo habían mencionado, Jesús es ese pan de vida. Pero quiero que lo leamos, Juan 6, 27 al 35. Juan 6, 27 al 35. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y creamos? Una vez más aquí pidiendo señales, la audiencia de Jesús. ¿Qué obra haces? Versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Jesús es el pan del cielo, hermanos queridos. Él es nuestra mayor necesidad. A Él es al que necesitamos principalmente en nuestras vidas. Elemento número 3, la levadura. La levadura. Volvamos a Marcos capítulo 8.
En el versículo 15, Jesús les dice a sus discípulos, tengan cuidado, les está advirtiendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Jesús está advirtiendo a sus discípulos sobre la levadura, pero no se está refiriendo al ingrediente que se usa para hacer o para crear la masa de pan, ¿cierto? Que hace crecer. Aquí tenemos unos panaderos profesionales. No es ese ingrediente que hace crecer la masa del pan, de esa levadura de la que Jesús está hablando. Jesús usa el término levadura para ilustrar la falsedad de los fariseos. Al usar sus tradiciones humanas y su hipocresía como una máscara de piedad y temor a Dios, cuando en realidad sus corazones están lejos de Él. Ese término que está usando Jesús ahí, de levadura de los fariseos, de levadura de Herodes, se refiere a la hipocresía de estas personas. Marcos 7, del 6 al 8, ya lo habíamos leído en la predicación de Andrés, ¿verdad? Dice, y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas, o sea, como enseñanzas, preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Miremos qué dice Mateo 16 respecto a la levadura de los fariseos. Mateo 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Es el texto paralelo de Marcos 8 que estamos leyendo hoy. Jesús les está diciendo a los discípulos, ¿cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron, aquí Mateo sí hace la salvedad, que aquí entendieron, no puede ser que cuando en el futuro, después entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y finalmente Lucas 12:1. Lucas 12:1, para ilustrar este punto de la levadura de los fariseos. Lucas 12:1 dice, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía. Y para los que están tomando notas, si quieren leer esta semana más sobre la hipocresía de los fariseos, pueden leer Mateo 23, del 13 al 36. Mateo 23, del 13 al 36. Ya más o menos sabíamos que los fariseos eran unos hipócritas, ¿no? Por la predicación de Andrés de hace más o menos 15 o 20 días. Pero aquí el Señor menciona también a Herodes, ¿cierto? Guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. También se refiere a su hipocresía. Pasamos unas hojitas ahí atrás en Marcos 6, recordando el evento de la muerte de Juan el Bautista, sobre la que predicó Nicolás. Marcos 6, 19 y 20, dice, y Herodías, o sea, la esposa de Herodes, que inicialmente era de su hermano, pero después él se la agarró. Y Herodías le tenía rencor, hablando de Juan el Bautista, y deseaba matarlo, pero no podía. ¿Por qué no podía matarlo? Versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Entonces uno puede ver aquí como que Herodes simpatizaba en cierta forma con Juan y sabía que Juan era un hombre justo y santo y le gustaba escucharlo. Herodes escucha con gusto a Juan. Pero ¿qué pasa en el versículo 26 y 27 de Marcos 6?
Y aunque el rey se puso muy triste cuando le pidieron la cabeza de Juan el Bautista, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. O sea, aunque Herodes quería y estimaba a Juan, finalmente pues le ganó más su deseo de complacer a los que estaban sentados a la mesa, a no desairar a esta muchacha, a su esposa. ¿Cómo llamamos a eso? Hipocresía. Que yo tenga una convicción en mi corazón y en mi mente, pero al final hago otra cosa por quedar bien con los demás. Pidamos al Señor que nos guarde de la hipocresía, hermanos. Que nos libre de usar máscaras para aparentar algo que no somos. Y que esas máscaras sean un escudo y una excusa para juzgar a otros. O para quedar bien. O para complacer a los demás. Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Ante Él, ninguna máscara puede ocultar lo que verdaderamente somos y pensamos. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y yo volví a hacerme la pregunta: Señor, ¿qué es lo que debemos entender? Y quiero que oremos pensando en eso. Debemos entender que lo que más necesitamos en la vida, y lo primero, es a Jesús. Solo Él puede abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder verlo como realmente Él es. Solo Él puede llenar nuestro corazón. Solo Él puede saciarnos con su amor y su paz. Debemos entender que necesitamos un nuevo y limpio corazón que conozca y ame de verdad al Señor. Un corazón que entienda su forma de obrar en nuestras vidas. Un corazón que lo anhele a Él más que a cualquier cosa en el mundo. Un corazón que lo reconozca como Señor y Salvador. Solo Él puede enseñarnos lo que significa ser sus discípulos. Solo Él puede capacitarnos para vivir siguiendo sus pasos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y quiero que leamos juntos el Salmo 111 y oremos. Vayan ahí, Salmos, capítulo 111. Salmo 111. Dice el Salmo 111, aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad de su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre.
Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque aunque muchas veces no lo vemos, no lo escuchamos, no lo entendemos, Señor, tú estás obrando en nosotros, Señor, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro país, Señor. Perdónanos si hemos tenido un corazón duro, Señor, una mente enceguecida que no ha podido verte obrando majestuosamente y con poder en medio de nosotros, Señor. Perdónanos. Perdónanos y límpianos, Señor, y danos un nuevo corazón, un corazón que te anhele, que te ame, que te conozca de verdad, Señor. Un corazón sensible a tu voz, un corazón que ama y siente compasión como tú haces, Señor. Un corazón deseoso de proclamar tu verdad y tu justicia y tu perdón y tu redención a todos los que lo necesitan, Señor. Enséñanos a conocerte cada día más, a amarte cada día más. Que tú seas lo primero en nuestras vidas, Señor, que no anhelemos otra cosa, que no anhelemos más a otra persona, Señor, que a ti en nuestra vida, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Recuérdanos cada día tu amor, tu fidelidad, tu misericordia para con nosotros, Señor. Y que podamos reflejar eso que tú has puesto de ti en nosotros, Señor. Que tengamos la capacidad de seguir tus pasos, Señor. Que tengamos la capacidad de servir y de amar a otros, Señor, con tu amor, con tu paz, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a seguir caminando conforme a ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.